Muy bien, vamos a dar inicio mientras ingresan las demás personas, los demás hermanos. Vamos a agradecer al Creador por tener este tiempo de poder estudiar la Torá, de poder también estudiar el Keter con el Rab Yoel. Así que vamos a dar gracias por este tiempo de estudio de Torá. Bien, para ello vamos a agradecer al Creador con la bendición que se hace antes de dar la lectura a la Torá. Joseph, ¿me vas a poder ayudar con la lectura? Amén. Ba- Adelante, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, eterno dador de la Torah. Amén. Entonces la parashá de esta semana se llama Vayakhel y lo encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, el capítulo 35. Y vamos a leer todo el capítulo 35. Dice: Luego Moisés mandó llamar a la comunidad de Israel, a la Quejilá, y dijo: Estas son las instrucciones que Adonai ha ordenado que obedezcan. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día apartado, un día kadosh, dedicado a Adonai. Cualquiera que trabaje ese día será cortado, karet. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de Shabbat. Luego Moshe le dijo a toda la comunidad de Israel: Esto es lo que Adonai ha ordenado. Junten una ofrenda sagrada para Adonai. Que todas las personas de corazón generoso presenten al Eterno las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad de madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que Adonai ha ordenado. Entonces el Mishkan y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases. El arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia. Para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas y el aceite de oliva para la iluminación. El altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada del Mishkan, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, el lugar Kadosh, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes.
Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moshe y cada cual regresó a su carpa. Todos aquellos en el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas para Adonai. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, el Mishkan, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron a Adonai sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para Adonai. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce, los entregaron como una ofrenda sagrada a Adonai. Quienes tenían madera de acacia, la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido, prepararon hilo azul, púrpura y escarlata, y tela de lino fino, y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así, todos los pueblos de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra de Adonai que le había dado por medio de Moshe, presentaron sus ofrendas con generosidad al Eterno. Luego Moshe dijo al pueblo de Israel: Adonai ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Y dice: Adonai llenó a Bezalel del espíritu de Adonai, del Ruach Elohim, y le dio gran sabiduría, dice, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, este Bezalel, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. No, por cierto, aquí hago un paréntesis porque se dice que Yeshua no era carpintero, sino tectón. Y tectón es algo así como un maestro artesano también, ¿no? Por si acaso. Gracias. Adonai les ha dado tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. Adonai los ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar un hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos destacan como artesanos y diseñadores. Divrei Hashem, Divrei Adonai, esta es palabra de Adonai. Muchas gracias. Toda Rabá, profesor Joseph. Muy bien. Bien, sean bienvenidos nuevamente. Hoy estamos estudiando Parashá es Vayakhel. Parashá Vayakhel. Hay algo interesante en esta Parashá que me llamó mucho la atención. Quisiera también compartirlo con ustedes. Es nuevamente redundante que la Torá vuelva a explicar secciones que ya tocó anteriormente. Es decir, anteriormente en Parashat Terumá tocó ciertos puntos específicos de los cuales trata también esta Parashá. Nosotros vimos en Parashat Terumá el tema de la ofrenda elevada, las donaciones que hicieron los hijos de Israel y también ciertos detalles, los cuales también están coordinando aquí con esta Parashá Vayakhel. Y es algo muy interesante de ver por qué la Torá se manifiesta de esta manera, ¿no?
Y algo interesante es que dentro de esta parashá, la parashá Vayakhel, cuando hace la exposición de la Torá o la presentación de lo que fue la terumá, de lo que fue las ofrendas o donaciones voluntarias de los hijos de Israel, voy a empezar con Rashi. Rashi dice de que ese evento de cuando Moshe convoca a toda la comunidad del pueblo de Israel y les da estas instrucciones por parte del Creador, es luego de cuando ellos llegan a cometer la transgresión que se cometió en el desierto, la transgresión del pecado del becerro de oro, que lo vimos también en la sección de la parashá anterior. Y dice Rashi que cuando pasa el tema de Yom Kippur, era el día de Yom Kippur cuando se llegó a cometer esta falta, y luego Moshe al bajar, ya con el perdón de Hashem, no, perdón, a ver, si no estoy mal, la transgresión fue antes, pero ya cuando recibieron el perdón fue en Yom Kippur, y Moshe desciende el día siguiente de Yom Kippur, y es ahí donde los reúne y les da esta ordenanza. Entonces, de acuerdo a esto, lo que explica Rashi es que estas donaciones que llegaron a dar los hijos de Israel fue en una forma de Teshuvah, en una forma de querer estar bien nuevamente con Hashem. Una forma de reconciliarse con él por la falta que habían cometido, por la transgresión de la idolatría que ellos habían cometido en el desierto. Entonces es como una capará, una expiación con la cual ellos se sintieron con mucho deseo, muchas ganas de poder retribuir por la falta que habían cometido en la transgresión del pecado del becerro de oro. Y bueno, algo interesante nuevamente es que, fíjense, la Torá dice, recalca, mejor dicho, todo aquel que sea generoso de corazón, que dé una ofrenda para Hashem, que llegue a donar, que llegue a dar la terumá para Hashem. Y esa palabra, que sea generoso de corazón, es decir, que verdaderamente le nazca por dentro dar lo que él tenga, es muy importante. Y hay algo aquí que, por ejemplo, empieza nuevamente a narrar la Torá, lo leyó el profesor Joseph, empieza a narrar en detalle lo que iba a contener el Mishkan, el santuario móvil en el desierto. Cómo iba a estar estructurado, los utensilios que iban a hacer parte, los recursos y los elementos con los cuales iba a estar constituido, las estructuras, los materiales, todo, absolutamente todo, en esta sección viene a detallar. Y hay algo interesante, hay un comentario interesante que dice, ¿por qué la Torá tiene que detallar todo esto si ya previamente lo dijo en la Parashá Terumá? ¿Por qué nuevamente tiene que volver a incluso a ser más detallista y poder poner específicamente cada detalle dentro de lo que pudo llegar a contribuir cada hijo de Israel? Nuevamente que haya tenido este corazón generoso de poder brindar esta donación. Bueno, y la respuesta es también muy especial. La respuesta es que la persona que tenga el buen corazón no sienta un estorbo al dar. A ver, vamos a ver un poquito la idea. Significa que, por ejemplo, yo por ahí tengo lana turquesa. Vamos a poner un ejemplo, lana turquesa, pero ya vi que muchos llevaron lana turquesa, muchas personas. Recordemos que habían 600.000 hombres que estaban, que salieron de Mitzrayim, estos solamente los varones, ¿no? Varones de 20 años hacia adelante. Y la Torá nos dice que no solamente participaron los varones, sino también participaron las mujeres. Bueno, entonces, yo tengo lana turquesa, entonces, ¿qué me garantiza a mí que mi ofrenda que yo voy a dar se vaya a utilizar? ¿Se entiende la idea?
Entonces, ¿cómo voy a saber yo si lo que yo voy a dar ya tal vez alguien más lo dio en mayor proporción y tal vez lo mío me pueden decir, ¿sabe qué? Ya es suficiente, porque esta misma para allá, Moshe va a decir, ya no traigan más, es suficiente con lo que ya han traído alcanza, así que ya no más. Entonces, de acuerdo con este criterio y este comentario, entonces para que la persona no diga, tal vez mi ofrenda no va a contribuir en la construcción del Mishkan, del santuario, entonces no se vea justificado de no llevarla. Por eso la parashá viene a detallar que se necesitó mucho de todo aquello que se podía traer. La idea era de que si la persona con un buen corazón tenía algo y tal vez muchos otros ya lo habían llevado, de igual manera su contribución iba a ser bien recibida por parte primeramente de Hashem y que iba a estar involucrada o iba a ser parte del diseño del Mishkan. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que si verdaderamente nosotros queremos cumplir dando con un corazón sincero y verdadero, el Creador quita los estorbos. El Creador no va a permitir de que la persona de buen corazón sienta ahí algo que lo lastime o algo que lo impida dar con ese corazón generoso. Entonces, todo lo que verdaderamente la persona tenga en su buen corazón y lo quiera dar para Hashem, Hashem le va a abrir su cámara para que ese tesoro que esa persona quiere dar sea parte especial de los tesoros del gran rey, que viene a ser el creador del mundo. Entonces, esto quiere decir nuevamente que la contribución que usted vaya a dar, o cada uno de nosotros que nosotros vayamos a dar para Hashem, es muy especial. No queda rezagado, no queda ajeno, no queda excluido. Todo lo que nosotros hagamos para Hashem, demos una contribución para Hashem en lo que podamos dar, en lo que podamos hacer, en lo que podamos cumplir. Y la mitzvah, por ejemplo, la mitzvah más cercana a la contribución del Mishkan es la mitzvah de Sedaká, hacer Sedaká. Lo que nosotros podemos contribuir con nuestros propios recursos, lo que nosotros podemos contribuir con nuestro patrimonio, con aquellos que nosotros, con el cual el Creador nos llega a bendecir, nos llega ese sustento. Tenemos esos recursos ya son parte de nosotros y nos toca ahora desprender esos recursos para poder contribuir a una buena causa, hacer justicia para Hashem. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir esta enseñanza? Cuando hay un momento de la persona de hacerse de acá, que lo haga y que lo haga pronto, que no se tarde. Eso también va incluido aquí. La Torá viene y expresa diciendo, todo aquel que tenga un buen corazón generoso, que lo dé, dice Moshe. Entonces todas las personas que sintieron, que ya entendieron que tenían que llevar esa contribución, rápidamente lo hicieron. No vaya a ser que al tardar a decir, bueno, tal vez voy a dar, pero no ahora, tal vez mañana o tal vez la otra semana o cuando esté mejor o cuando me sienta motivado a hacerlo o cuando vea que es necesario contribuir. Entonces, esos frenos ya es la misma persona la que se los llega a obstaculizar. El Creador mismo nos dice y detalla todo lo que va a ir en el Mishkan, diciendo a la persona que lo que él va a entregar va a ser parte de esa estructura. Pero si la persona misma empieza a poner el pero, entonces su contribución no va a ser bien recibida. Y puede ser que el Creador después le diga, ya no es necesaria tu contribución. Así como Moshe dijo, ya no más, hasta aquí no más. Entonces, ¿qué nos enseña esto nuevamente? Diligencia, rapidez. Hay que actuar con rapidez al cumplir Torah y mitzvot. Incluso Ma'asim Tovim, Torah, todo lo que el Eterno nos va ordenando hacer y aplicar, ser parte de nuestra vida. Las mitzvot, todas aquellas acciones que nosotros podemos llegar a hacer,
en el ejemplo que dimos en el caso de hacer justicia, de hacerse de acá, ya sea con recursos económicos o con otros recursos también, porque nosotros podemos ver que en esta parashá también hubieron personas que contribuyeron con la mano de obra en los tejidos, en la unión de hilos y en muchas otras contribuciones. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de cumplir una misma o de hacer buenas acciones, seamos diligentes en hacerlo. Es lo primero que nos quiere enseñar la Parashá Vayakhel. Si hay un buen corazón, si verdaderamente tener buen corazón significa sensibilizarse ante una situación de alguien más, o es la representación máxima de poder expresar amor por Hashem. Muy bien, yo quiero amar a Hashem, yo quiero ver cómo se ama a Hashem. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, muchas veces, se acostumbra a amar a Hashem con el sentimiento, con el pensamiento, con la oración, que eso es parte fundamental de nuestra vida. Pero no solamente se queda ahí, sino que todo ese potencial con el cual nosotros interactuamos con nuestra parte espiritual hacia Hashem, se tienen que volver acciones, se tienen que volver obras. Y para ello nosotros tenemos que ser muy diligentes, tenemos que ser rápidos en poder cumplir lo que Hashem nos ha ordenado. Por eso, la alabanza del Creador al poder nombrar, fíjense las secciones acá, cuando el Creador en el versículo 22 dice, se presentan hombres, mujeres, y empiezan todo aquel cuyo corazón lo motivó a donar brazaletes, anillos para la nariz, anillos, toda clase de joyas, todo hombre que aquel que quiso elevarse y elevó una ofrenda de oro para Hashem. Y empieza a describir los hilos, las lanas, turquesa, rojo, púrpura, carmesí. Pero fíjense, incluso a las mujeres empieza la Torá también a narrar el papel de, fue tanta la alegría de poder contribuir ellas a lo que es el santuario, que dice, no recuerdo si es un midrash o es un comentarista que lo explica, que dice que las primeras que fueron a llevar la contribución cuando Moshe dio la orden fueron las mujeres. Antes que los hombres lleguen a prepararse a hacer todo, las mujeres ya estaban principalmente ellas ahí para poder contribuir con sus donaciones. Y dicen que las mujeres, lo que ellas contribuyeron fue en el cobre, y en ese cobre fue lo que llegó a poder realizarse dentro del Mishkan. Lo que estaba afuera, en la parte fuera, era el kior. El kior era un lugar, perdón, era un elemento donde era como una fuente de agua para el servicio de los Kohanim, para que los Kohanim puedan ejercer este servicio para luego ejercer su servicio en el Mishkan, dentro del Mishkan. Entonces, primero tenían que lavarse las manos y también lavarse los pies. En este elemento, dentro de lo que representaba el santuario, dicen los comentaristas de que esto fue llegado a construirse por las donaciones de las mujeres. Entonces, fue tan importante lo que ellas contribuyeron que fueron las primeras en hacerlo. Y aquí nosotros vemos la sensibilidad de la mujer, ¿no? La sensibilidad de la mujer al percibir eso, cuando ellas tienen el corazón verdaderamente, una mujer judía o una mujer que tiene una conexión con Hashem, sabe que cuando hay que hacer la voluntad de Hashem, ellas se mueven con sentimientos y dan. Y son mucho más prácticas en el sentido, porque lo llevan muy adentro. Y como lo llevan muy adentro, entonces llegan a poder expresarlo también hacia afuera. Muy bien, entonces vemos aquí la importancia y la exaltación que tiene la Torá hacia los hijos de Israel. Algo también que quería hacer notar es de que una característica importante de cómo se reconoce a un hijo de Israel o a una persona que verdaderamente ya se está pegando a la Torá.
¿Cómo se reconoce a una persona? Se la reconoce cuando comete una falta, cuando llega a cometer una transgresión, rápidamente trata de buscar la reconciliación con Hashem. Y para eso, para tener esa reconciliación nuevamente, lo que hace es lo imposible por buscar esa reconciliación. Y para eso, entonces, empieza a buscar qué hacer, cómo reconciliarse, en qué contribuir. Y rápidamente trata de poder cumplir una misvá o de poder hacer buenas acciones para que así el creador del mundo, cuando él presente su plegaria de arrepentimiento, Hashem también lo llegue a considerar. Entonces, rápidamente trata de hacer buenas acciones para poder, aquella falta que cometió, poder resarcirla. Esa es una característica fundamental que tiene un hijo de Israel. Entonces, siguiendo el comentario aquí de Rashi, donde dice que este evento fue cuando ya recibieron el perdón y Moshe bajó y les dijo, Hashem se quiere reconciliar con ustedes, para eso ustedes, todos los que tengan un buen corazón, presenten sus ofrendas a Hashem, esa ofrenda es para Hashem. Dice que todo el pueblo se empezó a mover para poder llevar todas sus contribuciones. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender también, cuando cometemos una falta delante de Hashem, rápidamente tratar de tener méritos para resarcir esa falta y tratar de estar bien con Hashem. Porque si dejamos pasar el tiempo, esa falta nos puede llegar a perjudicar tanto espiritualmente también como físicamente. Entonces, nosotros por eso en la tefilá, en lo que es la plegaria, tratamos de inspeccionarnos, ¿no? ¿Cómo estamos delante de Hashem? ¿Cómo estamos cumpliendo la Torá? ¿Cómo estamos cumpliendo la mitzvot? ¿Cómo vamos en esos niveles? ¿Cómo en la capacidad nosotros que tenemos de poder aplicarla? En el nivel en el cual estamos. Y si hemos fallado, ahora, bueno, fallamos, somos seres humanos, muy bien, pero ¿cómo nuevamente yo puedo mejorar en mi falla? ¿O cómo puedo yo resarcir eso? ¿Cómo puedo esa falla que cometí, tratar de mejorarla donde a mí me perfeccione, me haga crecer? Donde yo vea que esa falla es simplemente un impulso para poder elevarme espiritualmente. Y ese principio lo aprendemos de esta parashá. Cómo los hijos de Israel actúan inmediatamente, diciéndole, Hashem los perdonó. Entonces, y ha pedido esto, inmediatamente entregarlo con todo el corazón y contribuirlo de esa manera. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta que tal vez quieran hacer o algo que no se haya entendido para volver a explicarlo? Que puedan también contribuir con algún comentario. Parece todo claro. Buenísimo. Bien, Baruch Hashem. Y para poder ir concluyendo un poquito la idea, fíjense cómo la Torá luego también nombra ya personas muy importantes que van a ser personas muy relevantes en lo que va a ser el tema de la construcción del santuario, ¿no? Y aquí la Torá empieza nombrando a Betzalel y también a Oliab o Joliab, que es de la tribu de Dan. Estas dos grandes personas que llegaron a tener un nivel muy especial de servicio y de contribución. Tanto es así que la misma Torá dice que el Creador mismo llega a poder dotar, regalar de espíritu de sabiduría, entendimiento, comprensión, para poder realizar todo el trabajo que Moshe les estaba transmitiendo acerca de lo que el Creador mismo
había ya planeado para ellos. Muy bien. Y luego dice que los llenó de habilidades para hacer estos diseños de expertos en tema, fíjense, cómo la Torá los empieza a enmarcar, ¿no? Para trabajar con oro, plata, cobre, tallar, montar piedras preciosas, para tallar madera, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Entonces, algo tal vez que nosotros hemos adquirido o tal vez hemos pensado alguna vez, es de que muchas veces al creador del mundo hay que servirlo, pero simplemente de una manera, bueno, espiritual, vamos a llamarlo así. ¿Espiritual en qué sentido? Bueno, yo sí que tengo que ser bueno en mis oraciones, tengo que ser bueno en mi fidelidad con el Eterno, tengo que ser bueno en buenas acciones, tengo que ser bueno en el estudio de la Torá. Muy bien, eso es una parte y es súper importante hacerla y tenerla. Pero hay la otra parte es cuando yo tengo que destacarme profesionalmente a un nivel muy sobresaliente, ¿ok? Yo tengo que estar entre los mejores, porque el creador del mundo me va a utilizar a mí de acuerdo a toda esa información que yo tenga secular, estoy hablando en un contexto secular, donde yo pueda elevar la materia, donde yo pueda dar objetivos espirituales a mis propósitos, a mis objetivos, a mis proyectos que yo tenga de vida. Los llenos de Kedushá y los recursos que el creador del mundo me da, él me va a dar la capacidad cuando yo tenga esa disposición, cuando yo tenga ya las herramientas que yo mismo he formado en el aspecto profesional, me va a dar la sabiduría para saber utilizarla en un aspecto espiritual. Entonces, Betzalel, aquí la Torá nos empieza a decir que él era bueno en esto. Él era bueno en tema de trabajos, él era experto en tema de diseño, en el tema de tallar y montar piedras preciosas, en todo estos tipos de trabajos artesanales. Él era bueno, pero la idea clara de cómo Hashem quiere que se lleve a cabo la construcción de ese santuario era muy especial. Tal vez la combinación, tal vez ahí el armado, y el creador del mundo le dio la sabiduría a Betzalel y a Oholiab de cómo encajar todas esas piezas, cómo coordinar cada parte con su lugar y cada selección específicamente qué material, qué detalle y muchas otros más elementos que se podían incorporar. Entonces, de nosotros queda la responsabilidad de no ser indiferentes y decir, no, es que eso es mundano, no, es que eso es vanidad, no, es que eso es pecado, no, que eso es transgresión. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es la transgresión más grande que el ser humano puede hacer? Y la Torá empieza narrando la transgresión principal del ser humano, lo que hizo Adán. Adán, ¿qué fue lo que hizo? Él se justificó. Él se justificó y dijo, bueno, ok, yo transgredí, pero fue porque tú me diste esta mujer y por causa de la mujer que tú me diste yo llegué a transgredir. No fue por, si yo haya estado solito, no creo que haya transgredido, dice Adán. Entonces, el error más grande que nosotros tenemos que aprender a poder ver nosotros mismos es de cómo nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestra parte de adentro que solamente quiere las cosas fáciles, que solamente quieren estar en un estado de confort, no va a querer el esfuerzo, no va a querer la dedicación, no va a querer
la diligencia, no va a querer la disciplina, no va a querer la constancia, porque sabe que le va a demandar esfuerzo. Y en búsqueda de eso es lo que la Torá nos quiere hacer reaccionar y nos quiere hacer entender de que todo esfuerzo nos va a permitir ser seleccionados por Hashem. Entonces, el esfuerzo es muy importante, porque así como han enseñado a los sabios del pueblo de Israel, la Torá, para poder adquirir verdaderamente la sabiduría de Torá y entenderla en su esencia, es con esfuerzo. Y el hacer mitzvot también demanda esfuerzo. El hacer buenas acciones también demanda esfuerzo. Entonces, la tierra de Israel se gana con esfuerzo. Todo es con esfuerzo. Si algo llega en la vida fácil, entonces no va a ser muy provechoso porque no le vamos a dar el valor necesario. Fíjense ustedes, cuando a una persona verdaderamente le cuesta algo y cuando le costó algo pudo adquirir algo, o sea, ya fue parte de su patrimonio, fue parte ya de su pertenencia de él, entonces le es más difícil soltar porque sabe que le costó. Sabe que se esforzó y la sufrió y no le fue fácil tenerlo. Y ahora que alguien le diga, bueno, de eso tenés que dar, entonces no lo voy a alargar con facilidad. Pero si la cosa fue fácil que me llegó, bueno, pues como no me costó mucho, que se pierda, no le doy el valor ni la importancia necesaria. Entonces, tenemos nosotros, había un comentario de un rap, no recuerdo su nombre, que decía, si no estás esforzando, si las cosas que estás haciendo no te están demandando esfuerzo, entonces no estás yendo por un buen camino. Pero si le estás metiendo esfuerzo, bueno, tenés que saber que ese es el camino adecuado. Entonces, y esto lo podemos ver a través de estos dos personajes, grandes personajes, Betzalel y Joliab, que el esfuerzo que ellos impartieron en lo que eran muy buenos, en los cuales ellos se destacaron mucho, el creador del universo los utilizó para poder construir el lugar más sagrado en el cual iba a residir su presencia y ellos llegaron a formar parte de esa estructura y de esa conexión que une el cielo con la tierra. Muy bien. Bien, hasta aquí voy a dejar mi participación. Si hay algún comentario más o alguna pregunta, entonces la pueden realizar. Si no, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, estimado Gabriel. Entonces, si alguien tiene algo que agregar, puede hacerlo en este momento. Si no, pasamos con el rabino Joel. Adelante, rabino. Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar. Nuestra sección perteneciente a esta semana, estamos en el libro de Hillel y ya vamos terminando el libro, ¿sí? Ya estamos en los últimos capítulos. Tenemos que es del capítulo 22, versículo 47, hasta el capítulo 23, versículo 47. Esa es nuestra sección de estudiar. Vamos a leer un poco y luego comentamos algún versículo. Déjenme leerlo desde el versículo 26. Bueno, hay mucho que leer, ¿verdad? Pero no podemos, por causa del tiempo, para también no hacerlo tan pesado, leer todo. Así que lo que vamos a hacer es leer esta parte, solo estos versículos. Versículo 26 en adelante dice: le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos el Mesías es entregado a
a Pilato, y ahí ven que también está en un momento con Herodes. Es regresado y se le pide que se le crucifique. Bueno, en esto, y en el versículo 25 ya lo llevan, dice, echaron manos sobre cierto Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que llevara detrás de Yeshua. ¿Ah? Bueno, entonces el 26 ahora sí, y le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Yeshua, volviéndose a ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Porque si al leño verde le hacen esto, al seco, ¿qué se le hará? Llevaban además otros 2 malhechores para ejecutarlos con él, llevados al lugar llamado Calvario. Le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos y echando suertes. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios? ¿Tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y decía, Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yeshua le dijo, Yeshua le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Bien, entonces se trata del sufrimiento, ¿sí? Del sufrimiento, de la agonía que acontece en la recta final de la vida del Mesías. La primera parte, encontramos a ciertas mujeres que se van doliendo por él, o sea, que se van lamentando por su padecimiento. ¿Ah? Seguramente son mujeres que le acompañaron, mujeres que incluso pudo ser mujeres que le sirvieron. No me refiero específicamente a que le dieron de comer o algo, sino que pudieron ser personas, como dice el mismo libro de Lucas, que le proporcionaban dinero para los gastos. Porque ahí menciona unas mujeres ricas que le servían con su hacienda. Otras, como también lo tenemos en los registros, que le sirvieron en cuestión de prepararle y darle comida. ¿Ah? Incluso la suegra de Shimon Petros, ¿se acuerdan que tenía una fiebre? Cuando es sanada, dice, se levantó a servirles, que les dio de comer. ¿Ah? Bueno, estas mujeres lloran por él. A lo que nuestro santo maestro dice que no lloren por él,
No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Mira qué emblemático estas palabras. El justo no se preocupa en primer lugar por sí mismo. El justo se preocupa por el prójimo antes que por sí mismo. Y bueno, a lo que quiero llegar es el versículo 30. Ese es el que voy a abordar un poquito para explicar un poco acerca de él. En el que dice, porque si en el leño verde hacen esto, vamos a tomar otra versión, ¿no? Está en el 31 en otros. En la corona de Jerusalén está en el 30, en los demás está en el 31. Porque si esto se hace con el árbol verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Vamos a examinar un poquito. Es obvio a quién se refiere cuando habla del árbol verde, porque habla de sí mismo. Y de quién es el que al que se alude, más bien al grupo que se alude con el árbol seco. Si dicen, mira, el árbol verde lo cortan para madera, por así decirlo, ¿no? El árbol verde lo cortan para madera, para echarlo al fuego. Si el verde, ¿qué pasa con si tratas de encender fuego con un árbol verde? O sea, con algo que todavía está verde, no solamente va a ser más difícil que se queme, sino que guarda en su interior humedad, y eso va a ser, obviamente, dificultar que se encienda. Se hace con el árbol seco. De hecho, hasta las maderas, en nuestro tiempo no es muy usual, ya contamos con gas, por ejemplo, con electricidad para cocinar. En electricidad me refiero, no sé, horno, que hay estufas incluso que son eléctricas ya. En la antigüedad pues, se guardaba la leña. Bueno, no hace mucho. De hecho, en nuestros días, por ejemplo, aquí en México hay partes rurales donde todavía se sigue cocinando con leña. Uno de los estados con más pobreza en México, Oaxaca, tiene la mayor parte de su población, que por cierto es muy grande, que cocinando todavía con leña. No tienen piso de cemento, nada parecido, o sea, totalmente piso tierra. Bueno, eso nada más por decir. En esos lugares todavía se cocina con leña. Las personas salen con los árboles o varas, encuentran lo que sea, y lo guardan, cubriéndolo para que no se moje, porque insistimos, con esto se dificulta el encender. Bueno, entonces decía, si con el árbol verde, con el que, pues, en realidad no se utiliza para echarse al fuego, otros usos, pero para el fuego no, lo han cortado, pues cuanto más al árbol que está seco, pues conviene más. Ahora, entonces, a ver, vamos a compartir ahora estas. Bueno, este es nuestro versículo, ¿verdad? Con el que iniciamos. Bueno, en las escrituras, para aludir al hombre,
se le utiliza comúnmente el símbolo del árbol. No voy a dar todas las citas, pero bueno, ustedes saben que en las escrituras está así. Y voy a un salmo muy conocido, el cual pues nos ayuda a nuestra exposición en este momento. Y es el siguiente. ¿Ah? Está en... Y dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Es un árbol verde. ¿Ah? No se marchitan, está vivo, da fruto y es porque empieza, todos sabemos el Salmo 1, aventurado el hombre, que se le empieza a alabar las alabanzas del hombre, así dice una versión del hombre justo. Bueno, encontramos entonces que el árbol alude al ser humano. Cuando se dice que es plantado a la orilla del río, el agua, es el símbolo por excelencia de la Torah. Ajá. Porque sus raíces van a tomar entonces del río de agua, que esto es, insisto, la Torah, y su verdor perdurará aún en tiempo de sequía. La sequía alude a la prueba, como está escrito en, aquí vamos a ponerlo también. Este es un texto muy conocido, este no lo es tanto. No, es que vamos a ponerle también las referencias de dónde lo estamos tomando. Y dice, no le afecta el calor ni teme los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nuevamente, con el símbolo del árbol, se alude al hombre. ¿Ah? El hombre justo en este caso, cuando es verde, cuando está vivo, cuando está verde, cuando sus hojas están con todo su verdor. ¿Ah? Y que, fíjense, en el Salmo 1 dijo que es como un árbol plantado junto a un río, un arroyo de agua, estaba junto. Pero no siempre es así. ¿Ah? En este caso dice, no le afecta el calor ni teme los largos meses de sequía. Sabemos, hay una época donde llueve y otra época donde no llueve. ¿Ah? Y muchas veces se llega a atrasar el tiempo de las lluvias. Entonces son meses que el árbol no va a recibir del vital líquido. Con esto en mente, el profeta habla del hombre justo que no le va a afectar el calor y los meses de sequía. Esto, insisto, alude a la prueba. Recordemos una de las comparaciones que hace nuestro santo maestro, la del el hombre que sale a plantar las semillas. ¿Ah? Recordemos que una de las semillas dice cayó cayeron una al lado del camino, otra en pedregales, etc. Pero hablando de que dice de las que cayeron en un pedregal, entre piedras, brotó rápidamente, pero el calor, el sol y el calor de la prueba lo secó inmediatamente porque no tenía agua, no había humedad. ¿Sí? Vamos, estamos en árbol, no se quiten de la mente árbol seco, árbol verde. ¿Qué es lo que da? Porque ahorita estoy en qué es lo que da el verdor. ¿Qué es lo que mantiene vivo al árbol? Y una de las cosas más importantes es el agua. ¿Ah? Que, insisto, a luz de la Torah. Si las raíces, por más que sea seco la tierra, hay lugares donde la tierra es muy seca,
pero el árbol o la planta es capaz de enviar sus raíces lo más profundo para que pueda llegar a zonas húmedas o preferiblemente con agua, ese árbol se va a mantener vivo y verde. ¿Ah? No le va a afectar, aparentemente no le va a afectar el calor que hace de día. Hay lugares muy calientes. Aquí en México también tenemos unos lugares muy, muy calientes. E incluso hay árboles que prefieren ese tipo de clima, secos, calientes. ¿Ah? Y otros que no, otros son, prefieren son donde lugares que son húmedos, se necesita sombra, muchas cosas, dependiendo del tipo de árbol que estemos hablando. ¿Ah? Entonces, si lo que estamos viendo, digamos, es la Torah, el agua, lo que da el verdor a ¿qué es lo que va a causar la muerte y que se marchite, primero que se marchite y luego que muera un árbol, perdiendo así su calidad de árbol verde y todavía más llega a secarse al punto de que se le define así, árbol seco. Y esto es, como dije, la Torah. No vamos a ir a lo que el agua es la Torah, pero recuerden que justamente que dicen los sabios, ¿no? Como el agua busca el lugar más bajo, así la Torah solamente mora en el hombre humilde. Y sí, muchas otras partes tendremos cómo es el agua es la Torah. En fin, entonces, Rabbi Joshua estaba plenamente confiado que él había, por así decirlo, enviado sus raíces en la profundidad, ondeando en las aguas de la Torah, que podía mantenerse. Entonces, hay que no lo hace las personas de su tiempo, que, como insisto, estas mujeres que lloraban por él, dicen, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque no han tomado, no han llegado sus raíces a un lugar húmedo, un lugar con agua, no se han aferrado ahí. ¿Y qué pasa con estas personas? Se van marchitando, se marchitan, las hojas caen, y aún así va guardando un poco de humedad en el centro del árbol, pero si no encuentra rápidamente agua o con un tiempo específico el agua, va a morir, se va a secar, aunque no se caiga, aunque esté de pie, pero estará seco. Ahora, por eso decían, por el contrario, los que no se esfuerzan en el estudio de la Torah, no buscan las corrientes de la sabiduría, primeramente van a dejar de dar frutos, van a dejar de crecer, continuarán decayendo, se van a marchitar día a día, perdiendo más su follaje, su verdor, y con el tiempo terminarán entonces por secarse. Es el resumen lo que digo. Ahora quiero ir a lo que estamos viendo, sí, ¿verdad? Aquí. Quiero ir a lo que dicen los sabios en Masejet Avot. La Mishnah nos dice así: Rabbi Elazar ben Azariah, tiene ahí otro dicho antes, pero nos interesa esta parte. Solía decir, toda persona cuya sabiduría es superior a sus obras, ¿a qué se parece? Está pidiendo una comparación, está pidiendo por así decirlo, una parábola. Toda persona que su sabiduría es superior a sus obras, ¿a qué se parece? A un árbol cuyas ramas son numerosas, pero sus raíces escasas. Viene el viento y lo desarraiga y le obliga a doblarse sobre sí mismo. Según está escrito, será como el enebro en la estepa, y aunque le venga el bien, no lo verá. Habita en las aridez del desierto, en la tierra saletrosa e inhabitable.
Entonces, según esta comparación de Abbott, el follaje, las ramas, las hojas, el follaje y la raíz los dos tienen diferentes significados. ¿Ah? La sabiduría es el follaje y las obras, o sea, los hechos. Podemos ponerlo en palabras todavía más concretas. Teoría y práctica. ¿Sí? La teoría es el follaje, pero las raíces son la práctica. ¿Ah? Entonces dice que si la persona sabe mucho, sí, tiene ahí conocimiento, es como el follaje del árbol, se verá muy vistoso, muy hermoso, va a lucir su verdor. Hay una lozanía, oh, qué bonito. ¿Ah? Pero no tiene raíces fuertes, profundas, entonces puede ser desarraigado con mayor facilidad en comparación con otros árboles. ¿Ah? Ahora, continúa esta Mishnah, no lo dice todo, continúa la Mishnah y dice, en cambio, todo aquel cuyas obras sean superiores a su sabiduría, o sea, la práctica, ¿ah? La práctica sea mayor a la teoría, ¿sí? Porque en esta parte puedo decir, no creo que haya alguien, pero vamos a decir que alguien ya se sabe las mismas, digamos, es capaz de conocer que 50, 100, 300, 500 mitzvot, pero lo lleva a práctica, o sea, aparte de la teoría, hay práctica, que se aterrice lo que se tiene en la memoria, lo que se tiene en la cabeza, se aterriza o solamente uno lo practica, porque, bueno, llega a suceder. Entonces dice, ¿a qué se parece esta persona? Que sus obras son superiores a su sabiduría. Es a un árbol de pocas ramas. No luce mucho, pero tiene numerosas raíces. Aunque todos los vientos del mundo vinieran y soplaran contra él, no le podrán mover de su sitio. Según está escrito, y será como un árbol plantado junto a las aguas. Y bueno, ahí está el versículo, no voy a leerlo. Ajá, entonces, nos vamos dirigiendo hacia esto. Rabbi Joshua era un árbol verde que lucía su verdor, ¿ah? El vigor, y que tenía muchas buenas obras, mucho follaje, porque le dijo a los fariseos que estaban en su contra, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? O sea, estaba ahí hablando de, por así decirlo, sus raíces, o sea, las obras que hace, cómo aterriza todo lo que sabe. Es un follaje hermoso. ¿Ah? Perdón, tenía raíces fuertes. El follaje también era hermoso y abundante, la sabiduría, porque él podía entablar una discusión alágica con sus contemporáneos, con los sabios, de hecho algunos se han preservado en los escritos de los primeros discípulos. Bueno, entonces tenía un follaje, una sabiduría abundante, pero también tenía raíces muy fuertes. ¿Ah? Fue, por así decirlo, fue talado, es decir, fue asesinado por los impíos. Si esto le sucedió estando el verde, ¿cuánto más un árbol seco será destruido, será talado? ¿Ah? Pero no nos vamos a desalentar en este punto, porque
ciertamente lo talaron, vamos a decir, talaron el árbol, el Mesías, lo mataron. No solamente, vamos a ver en retrospectiva, que ese árbol dejó abundante fruto, ¿ah?, a lo largo de su camino. En el momento que él anunció las buenas noticias, o sea, el advenimiento del reino, compartió de su fruto a todos. Me estoy hablando de sus enseñanzas, de todo lo que él habló. Y lo más importante, que después de haber sido talado, aparentemente era su final, pero del tronco, porque no fue desarraigado, fue talado. De ese tronco nuevamente comenzaron ahí a brotar unas ramas, ¿sí? Y estoy aludiendo a la resurrección. Si se ha talado un árbol, pues se han talado, han tenido la oportunidad de verlo, ese proceso de recuperación es lento, pero con miras a recuperarse. Es lento pero seguro. Y con ciertos cuidados volverá a dar fruto. No solamente el Mesías es, de manera particular el hombre es asemejado a un árbol, sino también como comunidad. En Romanos, cuando se habla de dos olivos, un olivo silvestre y el otro olivo, vemos que se trata de la comunidad. Unos que están afuera y otros que están dentro. ¿Sí? Y en eso podemos también adaptar este dicho de Rabbi Joshua a ese árbol. Vamos a hablar del movimiento, el movimiento que él continuó. No lo empezó él, lo empezó Rabbeinu Yohanan, pero él lo continuó. Aparentemente podríamos haber visto que se talaba, se acababa, porque después de la guerra contra Roma, no solamente desaparecieron los saduceos, casi totalmente. Tenemos registros en el Talmud que había todavía unos saduceos por ahí, pero el grupo casi desaparece, entre otros, no nada más ellos. También el grupo de los primeros discípulos, es decir, de los que hablan los padres de la iglesia, eran totalmente judíos, pero solamente se diferenciaban de los cristianos porque eran plenamente judíos y se diferenciaban de los judíos porque ellos aceptaban a Rabbi Joshua como el Mesías. Tenemos dos clases acerca de eso, del grupo de los nazarenos, del grupo de los ebionitas. Por ahí, si no los han visto, les sugiero que los vean para poder entender más lo que estoy diciendo en ese momento. Solamente tenemos registro hasta hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV tenemos, y de ahí aparentemente desaparece. Es como si este árbol, hablo del movimiento, hubiera sido talado, y en su lugar se ha injertado otro árbol, dando así como resultado un fruto mezclado. Estoy hablando del cristianismo. Se metió a ese árbol plenamente judío, olivo, se metieron injertos, o sea, otros pensamientos, otras ideas, otra cultura, de hecho, otras lenguas, el latín, por ejemplo, el griego, también se le metió ahí. Y esto dio un fruto mezclado. Creció por un tiempo, o sea, recuerden que también fue un proceso lento, creció y
luego fue instituido como la religión oficial del imperio. Ajá. Y se tardó ahí muchísimo tiempo hasta que fuese identificado, fueron 2000 años, ¿ah? Para que fuera identificado como un olivo. Y que, porque hace ya un tiempo para acá, muchos estudiosos han hecho énfasis en que los primeros discípulos no cambiaron de religión, fueron totalmente judíos, y lo quieren nuevamente insertar a Rabbi Joshua de lo que había salido, de lo que lo habían hecho griego, ahora lo quieren nuevamente devolver a su contexto original. Yo no voy a tardar en eso, pero yo creo que nos podemos sentir identificados porque muchos, no en nuestro tiempo, pero desde aquel momento han sembrado, han abonado y han cuidado el movimiento. Luego aparentemente desapareció, hubo una mezcla, pero se está tratando de quitar esto, ¿verdad? De devolverse a este árbol todo su verdor, devolverse también y extender las raíces, para que cada generación, fíjense, hablando de esto, ahorita me acuerdo de que en el Talmud, de hecho antes la Mishnah lo menciona, nos habla de Joní, el trazador de círculos. Bueno, se cuenta que ya casi terminaba el mes de Adar y todavía no llovía. Entonces los sabios le piden a este hombre llamado Joní que le rogara al Eterno para que mandara lluvia, porque ellos sabían que a él lo escucharía. ¿Ah? Saben que a él lo escucha. Y bueno, Joní pide, ¿no? Pero hace algo particular. Traza un círculo y dice, no voy a salir de aquí hasta que tú mandes lluvia. ¿Y qué crees? Pues sí, Hashem manda lluvia. Y bueno, en primer lugar le mandan muy fuerte y le dicen, no, yo no te pedí lluvia tan excesiva. Y en fin, bueno, ahí tienes todo el relato, ahí está en el Talmud. Pero es algo similar a lo que hizo el profeta Habacuc, del capítulo 2, ahí el profeta, sobre todo en los comentarios, en el texto así no se ve mucho, pero en el comentario, bueno, en el comentario del versículo 1 me refiero. Bueno, este hombre, llamado Joní, se nos cuenta que caminaba por el camino y vio a cierto hombre que estaba plantando un algarrobo. Joní le preguntó, ¿este árbol, después de cuántos años te dará fruto? El hombre le respondió a Joní, le dice, no dará fruto hasta que hayan pasado 70 años. Joní le dice, oye, es obvio para ti que vas a vivir 70 años, todavía 70 años más, tendría que ser un hombre adulto, ¿no? Y todavía otros 70 años, que tú esperas beneficiarte de este árbol. Él le dijo, este hombre, o sea, un eufemismo para que hablaba de sí mismo, dice, este hombre encontró un mundo lleno de algarrobos. Así como mis antepasados plantaron para mí, yo también estoy plantando para mis descendientes. Bueno, eso está en el tratado de Ta'anit, hoja 23a. Bueno, ¿para qué lo estoy diciendo? ¿Para qué lo traigo a colación en esta ocasión? Es para decirte, fue Rabbi Joshua
ese árbol verde, ¿sí?, que distribuyó su fruto y que plantó. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de esto? Después de su muerte. Aproximadamente 2000 años. ¿Ah? Aproximadamente 2000 años. Y podríamos aplicar la misma lógica de Jonás. Que ¿para qué plantar? ¿Para qué dio sus frutos y sembró sus semillas? ¿Ah? Si no iba a haber, en su momento, en su generación, no iba a haber el fruto. Porque ningún árbol crece aunque él habló del reino que iba a crecer muy rápidamente, pero no lo vio. Pero entonces, ¿a beneficio de quién plantó? A beneficio de futuras generaciones. Y, quedamos uno, muchos hemos sido beneficiados de esas semillas que plantó. Ahora nos toca también a nosotros, también somos árboles, como aludidos en las escrituras, como árboles. Y creo que lo necesita mucho como le queramos llamar, raíces hebreas, movimiento mesiánico, judío mesiánico, lo que quiera, como le quieran llamar. Creo que lo necesita. ¿Ah? Hay muy poco material, hay muy poco, y eso es lamentable. Pero nos toca a nosotros, como árboles, sembrar, y tal vez no lo veamos en nuestra propia generación, como no lo vio Rabbi Joshua, el árbol verde. Pero lo podemos hacer para beneficio de las demás generaciones, los que vienen detrás de nosotros, que no encuentren un campo estéril. ¿Ah? Pero para eso necesitamos primero nosotros evitar que nos sequemos, porque muchos vamos por ese camino. Y lo hablo de esta manera, ¿no? Para no sentir que es contra alguien, es nosotros, ¿no? No estamos a veces poniendo nuestras raíces en las aguas de la Torah. ¿Ah? Y no tenemos ni muchas raíces, ni mucho follaje, ni hemos crecido tanto, no hemos dado frutos, ni nada. Mucho menos plantar para el futuro. Porque para que haya la semilla, tiene que haber fruto. Entonces, creo que de lo que podemos muchas cosas aprender de la comparación que hace Rabbi Joshua en su propia persona, es tratar de aplicarlo en nosotros. No seamos árboles secos que solamente nos espera el hacha para llevarnos al fuego. ¿Ah? También dijo Rabino Yohanan, la hacha ya está puesta a la raíz del árbol. En otra ocasión hablaron sobre que el hombre es conocido por sus frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Creo que esto es de la misma idea y que nosotros debemos evitar ser un árbol seco, un árbol malo. Y ahí podemos enlistar otras cosas más. Un árbol que se niegue a dar frutos. Ahí tienes también en los escritos de los primeros discípulos sobre esa... Si es una higuera, si es una higuera que dice, he venido 2, 3 años y no da fruto. Dice, no, la voy a abonar, la voy a regar, lo voy a hacer, pero si no encuentras fruto en él también, bueno, lo talas. Él nos mostró el camino. Fue un árbol verde, lleno de follaje y lleno, y con no solo con ramas fuertes, sino con
raíces profundas, fuertes. Creo que debemos emular a nuestro maestro, siendo lo que es un árbol verde, lleno de vida, con hermoso follaje, con raíces fuertes, con abundante fruto, que fue dejándolo en la vida de muchas personas, que mucho tiempo después siguen siendo de beneficio para multitudes de gente. En el cristianismo podemos tacharle lo que queramos. ¿Ah? No estamos de acuerdo con el cristianismo, ni con lo que piensen, nada de eso, pero aún así, aún con todo, de las palabras de Rabbi Yoshua han podido llevar beneficio a donde pues, han llegado. No voy a enfocar en lo malo, vamos en lo bueno, ¿no? Como dice el Talmud, y también es un dicho popular, no eches tierra piedra al pozo que te dio agua. Piedra al pozo que te dio agua. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? No recuerdo específicamente, pero sí estoy seguro que lo dice, ¿no? Además de ser un dicho popular. Bueno, con eso voy a terminar yo este pequeño comentario y finalizar mi participación el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Rabino Joel. El Eterno los bendiga siempre con estos aportes importantes. También agradecemos al hermano Gabriel Rojo, que el Eterno también lo siga llenando de salud a ustedes dos, de prosperidad, de sabiduría, precisamente para que impartan este conocimiento, ¿no? al pueblo. Y además esto pues queda grabado, ¿no? Para que muchos lo vean. ¿Alguien tiene algún aporte o algún agradecimiento? Por favor. Bueno, agradecerles por su asistencia y participación, agradecido también por el rabio de él por la enseñanza y bueno, que el Creador pueda bendecir también todas sus vidas, ¿no? Laila, todo para todos. Bien, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias y también Laila Tov para todos. Nos vemos. Shalom. Gracias, Laila Tov.